Restaurando Familias, el podcast de Life. Hoy hablaremos sobre mecanismos de resistencia al cambio, con nuestro psicólogo especialista en adicciones, Gilno Fretel. Es muy común y muy usual que la persona o el residente, el usuario, cuando empieza un tratamiento de rehabilitación, antes de ello ya hay un mecanismo de resistencia al cambio. Y esto se debe a una ingesta de sustancias psicoactivas, ¿no? A una conducta, a un patrón, a un perfil adictivo, que viene arraigando modificaciones conductuales, modificaciones de pensamiento, modificaciones cognitivas, que obviamente nos van a ir abordando y llevando hacia qué, hacia que existe algo que me va a hacer, algo que está haciendo que yo resista al cambio. ¿Pero qué es? Como concepto tenemos que la resistencia al cambio en las adicciones es un fenómeno común donde la persona dependiente o adicta muestra dificultad o rechazo a participar de un tratamiento o de modificar los patrones de consumo, a pesar de reconocer el problema. Significa de que puede reconocer el paciente de que esté mal. Puede llegar hasta ese extremo, no significa de que sí o sí lo reconozca, no. Puede llegar hasta ese extremo de reconocerlo, pero lamentablemente va a tener siempre un rechazo, una dificultad. ¿Por qué uno diría, no? ¿Por qué tendría un rechazo? ¿Por qué tendría una dificultad? ¿Por qué no se le es fácil? Y es que ahí vamos a ir explicando uno de los puntos cada uno. Luego también entendemos, ¿no?, que este comportamiento se debe a un mecanismo de defensa psicológica. O sea, la persona se siente, cuando alguien habla de defensa, significa que la otra parte es atacante. Yo no me defiendo de alguien que no me ataca. En ellos pasa algo muy similar. Ellos se defienden ¿de qué? De que alguien esté atacándole en que cambia, que hasta cuándo, que toda la vida, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ellos ya saben cómo opera también cada familia, ellos también aprenden a operar con un mecanismo de defensa, una defensa psicológica, y a factores emocionales que dificultan la adaptación al cambio. O sea, no solamente ahí es un factor psicológico, sino también es un factor emocional. Y esto va a dificultar la adaptación al cambio. ¿Qué significa adaptarme al cambio? Comenzar a acoplarme a lo que me dicen, ¿no? Que tengo que obedecer, pero ¿por qué? Que tengo que cambiar mi forma de pensar, pero ¿por qué? Como ellos quieren. Eso de por sí ya es un mecanismo de defensa. Hermano, ¿sabes qué? Tú tienes que aquí lavar tu ropa, pero yo nunca he lavado, ¿no? Claro, pero es que no estás en tu casa, estás en un centro de rehabilitación. Entonces, si estás en un centro de rehabilitación y tienes que comenzar a tener buenos hábitos, nuevos y buenos hábitos, el lavar tu ropa no es nada malo, ¿no? Entonces, pero ¿por qué una persona que tiene mecanismo de resistencia al cambio lo vería mal? Porque obviamente, como su mismo concepto dice acá, no es un comportamiento que se debe a un mecanismo de defensa psicológico y factores emocionales. Emocionalmente puede pensar que es una humillación lavar ropa, porque yo nunca lavo ropa, porque yo nunca he hecho esto, porque yo nunca he hecho lo otro. O sea, sí me dejo entender, hay un contexto, hay un contexto global en el cual no encaja. Muchas personas tienen miedo a cambiar. ¿Y por qué? ¿Por qué existe el miedo al cambio? Claro, existe el miedo al cambio porque sabemos de que en el cambio hay un proceso, ¿no? No es como que yo digo voy a cambiar y así de fácil o así de rápido cambié. Qué bueno fuese o qué grato fuese eso. Pero lamentablemente no es la realidad ni es una verdad. La realidad y la verdad es que yo cambio ¿a raíz de qué? A raíz de que existen modificaciones, modificación de pensamiento, de conducta, nuevos hábitos, etcétera, etcétera. Me comienzo a regir a normas y reglas. Pero acá yo comienzo a tener un pequeño factor, que es ¿por qué debo cambiar? ¿No? O sea, comienzo a tenerle miedo al cambiar. ¿Y por qué existe esto? A no ser aceptados por el entorno que frecuentaban, a no conocer, no conocen otra alternativa. Me ha pasado, no con todos, pero me ha pasado, algunos muchachos dicen, hermano, o sea, pero yo no tengo otro entorno social, ¿no? Mi primo que consume, mi amigo tal que consume, mi otro vecino tal que consume. O sea, ellos ya se cierran socialmente las puertas, sin que sepan de que van a buscar otro trabajo, de que van a estudiar en otro lugar, de que van a trabajar en otro lugar, y ahí uno ya tiene que, es como que borrón y cuenta nueva. Yo comienzo a buscar a mi entorno, yo comienzo a buscar ya un entorno sano. No, ellos simplemente dicen, o sea, pero
¿Por qué ya yo tengo que cambiar personalmente, familiarmente, académicamente, si fuese el caso? Pero ¿por qué socialmente? Si mi vecino el que vende drogas siempre va a ser él. Si mi primo el que consume hasta hoy por hoy, no, él no ha cambiado. Entonces, no conozco otra alternativa. Eso es un mecanismo de resistencia al cambio. Porque yo ya me estoy resistiendo a cambiar, entre comillas, por lo que yo ya estoy pensando, lo que estoy viendo, lo que voy maniobrando o manejando, por decirlo así. Siente que es la única manera de evadir responsabilidades. Es la única forma de sentirse amado, de sentirse parte de. ¿Por qué se resisten a cambiar? Por miedo a perder poder, posición, confort. Son cosas que uno dice, pero ¿qué poder, hermano? ¿No? ¿Qué posición? ¿Qué confort? Pero es que, eh, por decirlo así, ¿no? Socialmente en el mundo del consumo existen esos ámbitos, existen esa condición, ¿no? ¿Quién tiene más poder? Es gracioso, pero a veces ellos cuando recién llegan cuentan como anécdota, hermano, yo un día consumí tanto, ¿no? Tantos gramos y no me pasó nada. Y lo cuentan como algo anecdótico, como algo gracioso, como una hazaña. Ahí hay un poder, ahí hay una posición, ahí hay un confort. O sea, oye, yo me drogo tanto y mira, ¿no? Mírame, no estoy mal. Yo me drogo tanto y mírame, he hecho esto. O yo me drogo tanto y mira, nunca le dejé de dar a mi familia. Eso es poder, posición y confort. ¿Por qué una persona se resiste al cambio? Porque dice, o sea, voy a perder lo que me genera más placer, lo que me genera poder, posición y confort. Por la incertidumbre que se genera en cómo se va a llevar a cabo lo nuevo. Si cambio, ¿qué hago? Hermano, no conozco otro contexto social, como el ejemplo que di hace un momento. No conozco otras personas, no conozco otro enfoque. O sea, es que no se trata de lo que ya conoces. El cambio es de lo que no conoces. Y ahí es donde entra a tallar la familia. Por eso la familia necesita modificar también. Hay familiares que tienen mecanismos de resistencia al cambio. Porque dicen, pero si el que está internado es él, si el que está internado es ella, ¿yo por qué tengo que cambiar? No es que nadie te obligue a que cambies, pero sí a que mejores, ¿no? De repente en tu récord de vida todo va bien, pero si el cigarro te va a ayudar a que evites el cáncer, bla, 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 déjalo, ¿no? ¿Por qué no? Si estar vapeando te va a generar a que más adelante te dé neumonía, se te llene agua los pulmones, que te dé fibrosis, déjalo. ¿Por qué no lo dejarías? No, pero es que yo no me drogo, yo no hago esto. Es que nadie está hablando ya de un exceso, ¿no? Nadie está hablando de un exceso. Pero si yo tengo un familiar que carece de la capacidad de control, lo tengo que hacer yo primero. Ya está en las familias. Yo he visto familias que cuando han retirado al residente, he visto estados donde el residente después de una semana está con la mamá comiendo en un restaurante, una cevichería, y la mamá con una botella de cerveza personal y el joven con un vaso de limonada, ¿no? Entonces yo digo, claro, no es que el ceviche se come con cerveza, se acompaña con cerveza. Para el que no tiene problemas con el alcohol, si lo quiere hacer y quiere mentirse, bueno, pero no lo puedes hacer delante de una persona dependiente a las drogas, ¿no? Entonces, ¿dónde está la conciencia que tú has hecho que se trabaje con tu hijo? No habría lógica, ¿no? No le encuentro la lógica. De repente uno de ustedes, de repente sí, ¿no? Yo en lo personal no. No es lógico que haya invertido tiempo y dinero para que sea la primera persona que sea un factor de riesgo para él. Pero digo, ¿quién puede hacerle cambiar a esta señora si ya hay un mecanismo de resistencia al cambio? Que cuando le decían en las terapias, no hay que tomar, no hay que fumar, ahora no hay que vapear. ¿Pero por qué? Si el problema está internado. Yo hago mi vida normal. Esa es una resistencia al cambio. Yo trabajo, yo no me ando amaneciendo, desvelando, pero es que no hay que llegar a ese extremo. Yo creo que ese ya es un extremo, ¿no? Si yo llego a ese extremo es porque obviamente yo ya no estoy bien. Pero si puedo modificar mi conducta desde ahora, el chisme, la mentira, ¿no? Ya yo me voy al extremo, ¿no? Del consumo y todo eso. Pero también está el otro extremo del codependiente, o sea, el que cubre, el que protege, la persona, la mamá, la abuela, o sea. ¿Por qué yo comienzo a tener este contexto? ¿Por qué? Por familia. Porque, bueno, principalmente esto se trata de ustedes. No puede haber una resistencia al cambio.
Yo tengo que cambiar en muchos aspectos y lo tengo que hacer y lo voy a hacer, pero tengo que ir por un canal. Y ese canal es el que yo en lo personalmente me voy a poder permitir ser o tener moral para corregir a mi familiar. ¿Qué son los mecanismos de resistencia al cambio? Se preguntan, ¿no? Se compone de una serie de creencias, mecanismos de defensa, negación, autoengaño y otras distorsiones del pensamiento. O sea, en pocas palabras es un pensamiento distorsionado. De creencias comienzo a creer, ¿no? De un mecanismo de defensa, porque obviamente me siento atacado, de una negación, de algo que yo estoy negando, que estoy viviendo en ese momento, de un autoengaño, algo que yo me estoy engañando, que es mi realidad, y de otras distorsiones, porque no todos tienen el mismo mecanismo de resistencia, ¿no? Algunos aceptan que están mal, algunos reconocen, y más, ellos van y solo se internan, ¿no? No se necesita ir a traerlos, nada, ellos van, tocan la puerta, por favor, hermano, hermana, tal, necesito ayuda, ok. Pero cuando empieza el programa, ahí es donde viene el mecanismo de resistencia. Por eso se aclara, por eso se aclara. Abarca creencias, mecanismos de defensa, negación, autoengaño y una u otra distorsión más, que principalmente es un conjunto que es un conjunto el cual va a frenar el cambio de la persona. Por ejemplo, vemos, ¿no? Negación. Es un mecanismo de defensa que impide al adicto o dependiente reconocer la gravedad de su problema y la necesidad de un tratamiento. Y es que yo niego, ¿no? Comienzo a negar que de repente necesito un cambio. ¿Por qué? Porque obviamente en mi distorsión yo ya comienzo a tener como objetivo claro que no lo necesito. Porque todavía trabajo, porque todavía estudio. Y a veces la familia le da el valor a eso. Cuando lo internan, ¿no? Y hay una negación también de parte de la familia, ojo. Lo internan y lo sé porque hablan conmigo. Muchas madres, muchos padres. Hermano, pero dentro de todo, él nunca dejó de trabajar, me dice. Pero es que eso no es meritorio. Todos trabajan, ¿no? Y no porque yo trabaje, no sé, mi hermana trabaje, mi primo trabaje, yo tengo que felicitarlo todos los días. Ustedes trabajan todos los días y nadie lo felicita. Es parte de su responsabilidad. Pero le quieren dar ese valor agregado. Pero hermano, por lo menos es una buena madre. Pero por lo menos es un buen padre. Pero por lo menos siempre cumple económicamente en su casa. Claro, pero es que ahí no me están diciendo nada, ¿no? No lo estás internando porque no da plata en su hogar. Lo estás internando porque a pesar que da plata, trabaja, se está drogando. Está haciendo las cosas mal. Entonces las familias son los primeros que tienen que romper con esa negación. Cuando la familia rompe con la negación, ayuda al cambio de su familia. Hermano, ¿cómo está mi hijo? Y esa angustia y esa desesperación, yo entiendo al inicio del programa, pero no puede durar tanto, ¿no? Porque yo comienzo a reconocer el cambio de mi familiar, que es un proceso. Cada uno conoce a su hijo, a su hija, cada uno conoce a su familiar, ¿no? Sus padres. O sea, hay un proceso el cual yo tengo que entender y llevar, pero también tiene que partir del hogar, tiene que partir de ahí. Luego está la manipulación. El adicto dependiente puede manipular a otros para obtener la sustancia o para evitar las consecuencias del consumo. O sea, comienzo a manipular para evitar las consecuencias, es a un codependiente, ¿no? Que me ayude, que me cura, etcétera, etcétera. Y para obtener la sustancia, ahí es donde yo comienzo a manipular a favor mío del no tengo, nadie me entiende, nadie me comprende, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero la manipulación también parte del codependiente. Por eso ustedes están acá, familia, para que si es que ha habido codependencia en ustedes, ya no exista. Y si es que no quieren reconocerlo, al menos escuchen. La manipulación funciona cuando alguien quiere ser manipulado. Cuando alguien quiere ser manipulado, la manipulación va a funcionar. Porque yo comienzo a tener un contexto claro. Me está pidiendo 20 soles para irse a comer un chifa. No sé, hoy viernes a las 10:30 de la noche. ¿Soy ingenuo? O sea, no sé, ¿no? No, es que yo me quiero dejar manipular. Yo quiero dejarme manipular.
¿Por qué? Porque viene el pensamiento de que para que no robe, para que no venda algo, para que no se exponga, para que no le fíen, le puede pasar algo. O sea, entonces mejor me dejo mentir, me dejo manipular. Y para evitar las consecuencias, ¿no? Siempre puede pasar, no siempre, pero a veces está en el hogar el primo, la prima, el tío, la tía que consiente, que miente a favor de. Entonces, el manipulador va a manipular siempre y cuando haya alguien predispuesto a manipular. Pero si se da cuenta de que todas las puertas están cerradas, no va a manipular. Pero eso lo tienen que saber ustedes más que yo. Culpar a otros, que esto es muy típico, ¿no? ¿Por qué nunca me apoyas? Nunca te gustan mis ideas. Es tu culpa que yo no tenga éxito, que gane más dinero. Es tu culpa que esté bajo tanto estrés. Es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Por ti, por ti, por ti, por ti. Ok, tiene 30 años, 40 años y sigue siendo, ¿no? Porque mi mamá no quiso esto, porque... Y a veces uno dice, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no hay un raciocinio? Es que hay un mecanismo de defensa ante ello. Y este mecanismo de defensa, justo esta área, es el culpar a otros. Es fácil culpar a los demás. Y el problema, familia, no es esto. Porque esto se trabaja en comunidad. No es esto. El problema es cuando la familia quiere sentirse culpable. Que me ha pasado. Me ha pasado, he hablado con una mamá o varias mamás, que no voy a mencionar obviamente, y me han dicho, hermano, ¿sabe qué? He sido una mala madre. Entonces yo, hermana, pero usted misma lo dice, ha sido, pero hoy por hoy ya no lo es, porque tiene su hijo internado, lo está apoyando, que bla, bla, bla. Pero para que la familia venga con este concepto, significa que cuando el paciente venga y le diga, ¿por qué nunca me apoyaste? Siempre me dijiste que me darías la mano y nunca lo hiciste. ¿Por qué no me dejaste ese día irme de viaje? ¿Por qué no me dejaste ese día irme a trabajar? Si ese día tan solo no te hubiese hecho caso, si ese día tan solo no hubiese discutido contigo, y la familia como ya tiene una predisposición de que no soy una buena madre, no he sido un buen padre, me he descuidado, pensé mucho en el trabajo y me descuidé de mi familia, está bien, es válido todo lo que ustedes sientan, pero no es válido que tengan ese sentir frente a su familiar, porque el dependiente va a utilizar eso como una herramienta. Como un residente le dijo a su papá, papá, cuando tú me hiciste hacer esta acción, yo he pecado, le dice, y me siento mal por eso. Luego el papá me cuenta, mis hermanos, mire, mi hijo me echó. ¿Y usted qué le dijo, hermano? Sí, hijo, hemos pecado. Y yo, hermano, pero ¿cómo le va a decir eso, Lin? ¿Cómo usted le va a decir eso? Usted ha tenido que confrontar esa situación. O sea, es que, hijo, si yo ese día no me ponía duro, iba a pasar esto. ¿O no era así? Sí, también era así. Entonces acá uno tiene que ser claro. Acá uno tiene que ser claro. Por supuesto, existe el culpar a otros, pero ¿qué tanto me quiero dejar culpar yo, no? Porque cuando ellos ya consulta a todos, mi papá fue así, mi mamá fue así, que yo creo que empecé por esto, ¿por qué no me fue bien aquí? ¿Por qué no me fue bien? Ah, ya uno lo escucha, lo orienta, lo aconseja, lo dirige. Pero la otra cara de la moneda es la familia también. Ahí es donde ustedes tienen que entrar al taller. Luego viene el autoengaño, cuya función es, de separar la adicción de la conciencia, ¿no? O sea, de las consecuencias de las adicciones que una persona cotidianamente puede tener bajo un efecto, de repente comienzo a minimizar, ¿no? Me comienzo a autoengañar, comienzo a generar mecanismos en el cual yo no vea mi realidad conscientemente o mecanismos en los cuales yo no me pueda desarrollar conscientemente. A o B, el autoengaño es el autoengaño. Su mismo nombre lo dice, me comienzo a engañar yo mismo, auto, personal, engaño de mentira. Y me quiero hacer creer de que no, de que esta es la última, que acaba este ciclo y el otro yo lo empiezo bien, que hoy día es mi último día de recaída, yo mañana empiezo y la familia no hay problema que el residente piense así porque el residente, tiene un problema, distorsión. El problema más grave es cuando la familia comienza a caer en el autoengaño, porque la familia no se ha drogado, hasta donde yo tengo entendido.
porque la familia no tiene un estilo de vida compulsivo o distorsionado, ¿no? Pero ¿por qué creer en el autoengaño? ¿Por qué creerles en su engaño? Mamá, mira, en octubre yo ya estoy pensándolo acá. Quiero esto, quiero lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Bla, bla. Y comienza él a armar su Tetris. Y de repente tú sabes que en octubre justo es su cumpleaños, ¿no? Y como que quiere coincidir. Para que lo saquen, para que esté aquí, para que esté allá. Pero él se está autoengañando. Ojo, ¿no? Y es que estos planes no son por mi cumpleaños, ¿no? Estos planes yo ya los tengo tiempo y justo para tal día de octubre. Ah, ya, ok. Pero la familia quiere dejarse engañar. ¿Por qué digo que la familia quiere dejarse engañar? Porque ustedes no conocen más que yo. Y si yo veo el error, conociéndolo meses, a algunos años y más, como ustedes que han estado con ellos toda su vida, no pueden conocer eso. Es porque están también bajo un autoengaño. Luego viene la racionalización. ¿Qué entendemos por racionalización? El adicto busca justificaciones, ¿no?, lógicas para su comportamiento, a menudo atribuyendo a la causa de su adicción a factores externos o situaciones en las que están afuera de su control. Entonces comienzo a justificar, ¿no? Es muy parecido al autoengaño, sí, pero no va tanto por ahí, porque el que va a buscar racionalizar, o sea, busca que todo quede, la justificación sea buena, ¿no? Que la justificación sea buena, que etcétera, etcétera. Como ha habido familia, ¿no? Hermano, me hice un favor, lo que pasa es que mi hijo, y es cierto, ¿no?, mi hijo es alérgico a tal detergente, ¿no? Ah, ya, ok. O al detergente tal. Ah, ok, hermano, está bien. Entonces, que lave con jabón Bolívar, bueno, porque es alérgico al detergente tal por tal componente. Y no podré mandar su ropa a la lavandería, mes. O sea, es una justificación lógica. Si es alérgico a algún químico, obviamente hay que suspenderlo, ¿no? Porque le van a hacer llagas en la mano y etcétera. Pero viene con una sutileza, ¿no? Pero manda mi ropa a la lavandería, ¿no? Esa es la sutileza. Y la familia quiere caer en esa racionalización, ¿no? En ese, bueno, si es cierto, es lógico. No puede lavar, entonces hago esto, hago lo otro, y obviamente caemos en el mismo ruedo. Esto es un simple ejemplo, ¿no? Hay muchos más. Luego está la proyección. En la proyección, ¿no?, es el lugar de reconocer sus propios problemas. En lugar, perdón, de reconocer sus propios problemas, el adicto o dependiente puede proyectar sus dificultades en otras personas o situaciones. Comienzo a verme en el resto, comienzo a verme en los demás, comienzo a culpar a los demás. No necesariamente que estén bajo mi misma condición, sino simplemente de que yo no comienzo a tener este criterio, este amor por yo mismo reconocer lo que hago. No, es muy parecido a la diapositiva tras anterior, con lo que era el culpar a todos, pero en esta proyección no es que yo culpe, sino yo me identifico. Me identifico con tal, con tal, con tal. Luego está minimización. Comienzo a minimizar. Comienzo a decir o a creer que lo que hago es poco, que lo que hago no es relevante, que hay personas que se drogan más, hay personas que tienen más años de consumo, que hay personas, excelente, que hay personas que hacen esto, que hacen, ok. Y no porque tú hagas de 10 solo uno, significa que ya está justificado, ¿no? Y a veces pasa en ellos. Pero hermano, yo no sé por qué me han internado si yo ya no consumía todos los días. No, ahora solo lo hacía una vez al mes. Ah, ya. Pero, claro, esa una vez al mes duraba 2 días, 3 días, ¿no? Ha pasado, y es cierto, ¿no? Pero ¿por qué él minimiza el consumo? ¿Por qué él minimiza? Porque obviamente hay una condición de poder buscar un mínimo detalle que pueda justificar mi acción. Por eso es minimizar. O sea, yo comienzo a reducir daños en lo que yo hago. O sea, no es tan malo, no es tan grave. Oye, mira, a él le va peor. Mira a él, no sé, le va peor. O sea, yo no estoy mal. ¿Cuándo buscaré ayuda? Cuando comienza a estar mal. Y la familia les cree. Seguimos. Inversión. El dependiente o adicto puede percibir a las personas que lo apoyan con
como que lo apoyan, ¿no? Y a quienes lo rodean en un consumo como amigos, distorsionados obviamente en una realidad. Para el dependiente, quien apoya, obviamente dependiente activo, quien apoya lo malo es alguien cercano. Quien apoya lo bueno es alguien lejano. Y es un contexto normal. No podemos buscar agradar. Hermano, pero yo quiero agradar a mi hijo, yo le compro esto, le compro tal cosa, le he dicho esto. Está bien. ¿Y eso cambió, varió en algo? No, no cambió ni varió en nada. Porque simplemente ya está en un concepto cognitivo lo que su familiar comienza a pensar. Pensamiento mágico. El pensamiento mágico es la creencia de que los problemas desaparecerán por sí solos. Es cuando obviamente no existe la capacidad de poder asumir, ¿no? Y quiero de que todo sea rápido. Y mayormente pasa esto cuando la familia está acostumbrada a resolver el problema. Tengo un pensamiento mágico. Es un escándalo. Pero me voy a dormir, al día siguiente amanece como si nada. Y la misma familia dice, oye, tú amaneces como si nada te hubiese pasado, eres un fresco, eres un conchudo y todo. Se ríen, dirán no, dirán sí, pero es que ellos ven, él ve, por decirlo así, o ella ve que hace un espectáculo. Encima se va a dormir y los padres, los tíos, los abuelos solucionan todo. ¿Por qué habría un remordimiento, no? Es un pensamiento mágico. De que creer de que los problemas se desaparecen, ¿no? Por sí solos. Y obviamente se desaparecen por sí solos porque la familia resuelve. Que no es malo que la familia resuelva. No, o sea, no sé si me dejo entender. No es malo, hermano. Entonces, ¿qué hago? ¿Los voto? No, ese es un extremo, no lo vote. Pero, hermano, entonces, ¿qué hago? Lo que tiene que hacer es lo correcto. Llevar un tratamiento, etcétera, etcétera. Pero vamos a ese contexto, principalmente. Luego está la indiferencia, la pérdida del interés en las consecuencias negativas del consumo. Ya comienzo a ser indiferente. De repente mi pareja me puede decir, me voy a ir y me voy a llevar a los niños. Llévatelos. Comienzo a ser indiferente ante ello. Comienzo a ser un poco frío en mis emociones. ¿Por qué? Porque ya comienzo a trabajar el área prefrontal donde se encuentran las emociones. Entonces ya todo esto está congelado por el consumo. Luego está la falta de motivación. La falta de motivación intrínseca puede cambiar a menudo, ¿no? Pero principalmente es la falta de conciencia del problema o la dificultad para visualizar una vida sin la sustancia. O sea, yo no me veo sin consumir. Entonces, y no consumo de forma excesiva, ¿no? De vez en cuando, un poquito por aquí, un poquito por allá. No, no es que ya desde el inicio uno minimiza y ahora uno ya no tiene una motivación, ¿no? ¿Para qué lo haría? La visión del túnel, ¿no? Prácticamente es cuando el dependiente comienza a observar y comienza a buscar la sustancia y se da cuenta de que en su entorno social no hay nada más. No hay otra situación mejor por la cual él pueda estar pasando, placentera o displacentera, pero es una sensación de placer que él siente, ¿no? Ignorando otras áreas de su vida y las consecuencias negativas de esta misma. Y la invalidación, ¿sí?, constituye otro mecanismo mediante el que los adictos o dependientes manipulan a los sujetos de su entorno más cercano. O sea, comienzo a manipular mi entorno, ¿no? Comienzo a hacerme sentir, creer, etcétera, etcétera, lo que pueda yo estar pasando, viviendo. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Para que se sientan incomprendidos, incompetentes. O sea, comienzo a sentir el PDM, pobrecito de mí. Y obviamente para mí ya como que una vez que yo digo, qué pena, entonces ya el otro utiliza eso para decir, ves que por eso hago las cosas mal, etcétera, etcétera. Luego existe la dependencia física y psicológica o psicológica. Muchas veces las personas piensan de que el problema de las adicciones solamente es psicológico. Entonces, no siempre va a ser solo psicológico, ¿no? Sino también es físico. Por eso existe lo que es el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia abarca muy poco lo psicológico y comienza a primar
lo físico, dolor de estómago, dolor corporal, dolor de cabeza, o sea, etcétera, etcétera. Y ahí hablamos de un campo físico, no un campo psicológico. Pero también está el contexto psicológico donde vienen los pensamientos, las distorsiones, o sea, en un contexto general y global, en pocas palabras. Ahora, familia, bueno, ustedes saben y tienen el conocimiento, nosotros somos una comunidad cristiana y somos una comunidad cristiana partiendo de la buena fe, ¿no? De las buenas prácticas y de la buena fe, de una evangelización en Cristo, cristocéntrica. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver que el dependiente comienza a tener todos estos mecanismos, ¿no? Todo, que es así, que es así, que es así, que es así. Y él comienza a entenderlo en su programa que es verdad. Entonces, como comienza a entender en su programa que es verdad, ¿qué comienzo a hacer? Me desmotivo, ya no quiero cambiar. La falta de motivación extrínseca o intrínseca, por último, ya no comienza a ver. O sea, la falta de motivación externa o interna, ya no comienza a ver. Y en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si he aquí todas son hechas nuevas, Juan, el que estuvo internado y bla, 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 desde aquí hacia atrás, todo ha sido anulado. Ahora todo es nuevo. Y ellos necesitan esa fe. Y ese es otro factor, familia, importante. Yo no digo que ustedes se vuelvan adoctrinados al Evangelio, pero sí que respeten los tiempos, los momentos, las oraciones, ¿no? Del cual su hijo está cambiando. Porque cuando le falta ese ánimo, ahí recuerda que existe un Dios que lo va a estar animando, que lo va a estar empujando hacia el cambio.